Yo llevaba 8 años sin hacer un personaje chileno. Haber tenido la posibilidad de hacer un personaje como Blanca Trueba, que además yo creo que es el personaje más incomprendido de toda la novela, fue un hermoso regalo. Para nosotros era muy importante que esta serie se hiciera aquí, para que llegara La Plata a Chile, para potenciar la industria y también para mostrarle al mundo una Latinoamérica que no todo el mundo conoce. ¿Hubo un momento donde tuviste que darle el pitch a Isabel Allende? Ella leyó el piloto y le gustó y accedió a ser parte, así es que eso fue un mega honor, ¿cachai? Hoy en La Pura Verdad conversamos con Fernando Urrejola. Bueno, ¿y por qué nadie se puede perder La Casa de los Espíritus, Fernando Urrejola? Nadie se puede perder La Casa de los Espíritus porque está muy bonita, porque además es una novela que toca temas que siguen siendo tristemente muy relevantes hoy en día, porque tiene una mirada fresca, nueva, porque es la serie más grande que se ha hecho en Chile hasta el momento, que sea la primera de muchas, porque está hecha con mucho amor y un equipo maravilloso detrás. Está linda y porque, véanla, porque es una historia muy nuestra. Si bien Isabel Allende jamás menciona a Chile y habla de este país remoto de Sudamérica, y nosotros quisimos mantener eso, porque ella dice que tristemente casi todos los países latinoamericanos compartimos la misma historia. Nosotros quisimos mantener eso y también por eso tenemos un elenco bastante amplio latinoamericano, iberoamericano incluso. La novela se estrenó en España, entonces también hacía sentido incluir Iberoamérica y también porque pensamos que a nivel de industria es súper importante que dejemos de pensar solamente en Chile y pensemos a nivel latinoamericano global, contando historias localizadas, ¿cierto? Pero el mercado anglosajón lo hace súper bien. Tú veis una película y hay actores irlandeses, escoceses, australianos, ingleses y gringos, todos haciendo de una sola nacionalidad y nadie se lo cuestiona. Claro. ¿Por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? Lo necesitamos apoyarnos. Nuestra industria no se sostiene por sí sola porque somos un país muy chiquitito. Entonces ese es el foco y ojalá que esta sea, como digo, la primera de muchas. Para quienes están viendo La Pura Verdad, quizás no saben que, claro, eres parte del elenco de La Casa de los Espíritus y interpretas a Blanca Trueba, hija de Clara. No solo soy parte del elenco. Por eso, no solo eres parte del elenco. Una de las patas. También eres showrunner, productora. Cuéntanos tú, ¿cómo nace primero esta idea de decir, vamos a adaptar a serie La Casa de los Espíritus? La verdad fue súper realismo mágico la situación, porque nosotras con la Fran, mi socia y pareja, estábamos soñando con la idea de adaptar una novela de Isabel Allende. Hoy en día, como que las plataformas y en general, es más fácil levantar plata para hacer un proyecto con una IP, o sea, con una historia ya conocida y ¿cómo se dice? Con los derechos de algo que ya existe. O sea, es mucho más fácil mover algo así. Entonces nosotros pensábamos, Isabel Allende, nuestra Isabel Allende, ¿cómo no hacer algo de ella? Jamás imaginamos que podía ser La Casa de los Espíritus porque era demasiado grande y obviamente alguien ya más tenía esos derechos. Pero cuando estábamos en esa, estábamos de hecho leyendo La hija de la fortuna, la Fran tiene una reunión con Film Nation, que es la productora gringa que sí tenían los derechos de La Casa de los Espíritus, y nos mostraron el piloto, que lo había escrito una súper guionista, que estaba súper bien escrito de hecho, para hacer la serie. Pero era escrito por una inglesa que no tenía los referentes ni entendía muy bien el lenguaje del realismo mágico, entonces pasaba a ser como una serie más de fantasía. Y nosotros le dimos nuestras críticas o nuestro feedback y ella nos invitaron a ser parte del proyecto y fue como ¡fua! O sea, primero fue como pensar en la autora. Sí. Eso fue como el primer impulso. Sí. Después llegaron a la novela. Sí. Y fue hermoso porque obviamente es nuestra novela favorita. Para mí La Casa de los Espíritus es la primera novela que yo leí sin que el colegio me lo pidiera.
¿cachai? Esa lectura es súper importante. Es súper importante y para mí me marcó muchísimo. Yo era súper apasionada también como en la política, entonces como que despertó muchas cosas en mí esa novela cuando la leí, siendo una adolescente. Me sentí totalmente Alba Trueba. Ya empezaste a ser el personaje. Claro, yo soñaba, de hecho, era como cuando me preguntaban ¿qué personaje te gustaría ser? Yo pensaba en Alba Trueba. Claro, ahora ya no está en la edad, va a ser Alba Trueba, convengamos. Pero por suerte estuve detrás de la adaptación, que fue un desafío enorme, un terror gigantesco, pero un regalo maravilloso, un aprendizaje infinito. ¿Cómo fue ese proceso cuando ya estuvo el ok? ¿Cómo parte, no sé, la reescritura? ¿Cómo se reinterpreta una obra, como tú lo dices, tan mundialmente conocida como La Casa de los Espíritus? Tú con Francisca ya tenían experiencia con la película que habían hecho, tengo el nombre anotado por acá, La vaca que cantó una canción hacia el futuro. Ya tenían esa experiencia antes de crear, de producir, de escribir el guión. ¿Cómo se pasa de toda esa experiencia a plasmarlo en La Casa de los Espíritus, la serie? Mira, fue muy bonito el proceso porque el primer año escribimos el piloto y hicimos como la Biblia, como la idea de cómo iba a ser esta adaptación. Y ahí fue un trabajo súper cuidado, súper cerradito, súper tranquilo con la Fran y con Film Nation, que era nuestra contraparte creativa, y fue precioso, fue increíble, tuvimos tiempo, fue calmo, muy increíble. Y ahí como proyectamos la serie completa. Una de las cosas que para nosotros era súper importante, esta es una novela que habla sobre la memoria, y una de las cosas que nos parecía como más del presente era tomar algo que ocurre en el epílogo. O sea, en el epílogo nosotros nos enteramos que la narradora es la nieta, pero para nosotros era súper importante que eso se supiera desde el comienzo, que esta es una historia que una nieta que pasa por atrocidades, que es víctima de crímenes de lesa humanidad, al revisar su historia familiar es capaz de comenzar su viaje de sanación, ¿cachai? Y eso es algo que hoy en día está ocurriendo mucho. Yo no sé si Isabel Allende, en realidad lo sé porque lo conversé con ella después, no era consciente realmente de lo que estaba haciendo, pero ella estaba creando una constelación familiar. Sí. O sea, la nieta es capaz de verbalizar lo que las otras mujeres de su linaje nunca pudieron. Entonces, y lo hace a través de los libros de vida o de los cuadernos de anotar la vida, como dice, de su abuela. Y es muy bonito eso. Y es algo muy del presente. Hay muchas mujeres y también hombres, por suerte, pero yo siento que también es un movimiento muy femenino de sanar el linaje hacia atrás, ¿cachai? Y eso era para nosotros como un punto de partida súper importante para esta adaptación. Genial. Y de ahí en adelante, bueno, o sea, está este periodo del proceso creativo que fue mucho más como más tranquilo, como dices tú, con más tiempo, pero después viene todo el proceso más industrial. ¿Cómo fue ese puente? ¿Era algo que ustedes imaginaron que como a nivel de industria iba a llegar a tener como este peso la serie? Nosotros terminamos esto y creamos el pitch, que le llaman, como para vender la serie. Y ahí empezamos a venderla a todas las plataformas. Y nos fue súper bien, o sea, fue hermoso. Empezó a funcionar el pitch. Como que al tiro el pitch, como que agarró toda la gente, terminábamos esas reuniones y teníamos conversaciones muy interesantes, estaban todos muy fascinados. Pero Netflix ya tenía 100 años de soledad, se estaban gastando 4 veces más de lo que costó nuestra serie en 100 años de soledad. Y HBO Latino ya tenían como agua para chocolate. Y además Netflix estaba haciendo la película de Pedro Páramo. Entonces ya estaban como explorando el realismo mágico y lo tenían súper cubierto. Entonces Netflix pasó, o sea, en realidad, y también HBO la quería, pero en inglés. Y Amazon la quiso, como que se lanzó con todo. Javier Balmaceda ahí, enamorada del proyecto, se lanzó con todo y la compraron en verde y empezamos a desarrollar con ellos. Y ellos la querían hacer en español y mantener. Entonces, para nosotros ese fue el mejor postor. Y la verdad es que gracias a Javiera
porque ha pasado mucho tiempo, se mantuvo y se logró hacer. Así que estamos muy agradecidos de Amazon también. Porque uno revisa los créditos de la serie y aparecen en producción, bueno, ustedes, está también Andrés Wood, está Eva Longoria. Eva Longoria. ¿Cómo se suma toda esta gente después en el camino, que son nombres que uno conoce de distintas series o películas, incluso de Hollywood, como el caso de Eva? Eva y Isabel Allende se sumaron una vez que leyeron el piloto. Eso fue al comienzo, fue el pre-pitch. Nosotras escribimos el piloto, con eso salimos a vender y Eva Longoria quería ser parte, es una fan de Isabel Allende, fan de la novela, y Isabel también decidió ser productora ejecutiva, porque para nosotros era un honor y nos dio toda la libertad para hacer la adaptación. Y luego, cuando ya teníamos armado el proyecto, entra Andrés Wood también como showrunner, y que fue una tercera patita muy bonita también. Nosotros nos decíamos el monstruo de 3 cabezas, pero Andrés aportó también un lado de otra generación, otro género diferente, y tuvimos una muy buena alianza. Bueno, tengo la duda de, ¿hubo un momento donde tuviste que darle el pitch a Isabel Allende? A Isabel no, pero nosotras sí le mostramos, ella leyó el piloto y le gustó y accedió a ser parte, así es que eso fue un mega honor, ¿cachai? ¿Cómo te sentiste en ese momento? Increíble, porque ese piloto lo escribimos la Fran y yo. Después entra un gran equipo, porque el equipo de la Casa de los Espíritus es gigantesco. Sí. Y después entran otros guionistas y todo a ayudarnos con el resto de los capítulos. Nosotros escribimos 3 con la Fran y el resto otros guionistas. Y en un comienzo eran 10 capítulos y escribimos 4. Entonces, haber escrito el piloto y que Isabel Allende le gustara, fue como... Era un muy buen augurio. Era un muy buen augurio y era un honor. O sea, estábamos asustadísimas, fans de ella. Además, Isabel tiene una personalidad también súper intimidante, entonces como fue genial. Además, qué nervio igual, ¿no? Mandarlo, no sé si fue como por total. mail, ¿cómo Sí, fue? Que te llega la respuesta, me gustó... No, y después juntarnos con ella por Zoom, estábamos de hecho en el rodaje de la Vaca, que cantó una canción hacia el futuro en Valdivia, en plena pandemia, y te venimos esa primera reunión con ella y las dos como que nos tiritaban las rodillas, así como... Además que un cambio de formato para ella también, claro, muy grande, como pasar de ver su historia, de la escritura, al audiovisual, que es completamente distinto. Igual ella ya había tenido la experiencia de la película del 93, y para ella también ya había sido un honor. O sea, a nosotros no nos encantaba la película. Yo voy a ser honesta, cuando yo la vi cuando chica, la amé. O sea, eran mis actores favoritos, actuando una historia chilena, ¿cachai? Yo como, fascinada con esa peli, pero tú la ves ahora y es como, muchas cosas que no vi en ese momento porque era muy chica nomás, pues, ¿cachai? Igual dentro de todo una buena peli, y de nuevo, excelentes actuaciones. Pero Isabel ya había estado muy honrada de que hubiesen hecho su novela. Pero ahora había que hacerla también con una perspectiva también más femenina. La película Trueba era el amo y señor y el único protagonista, cuando en la novela es bastante coral. Bueno, y también uno como que ahora que ya está la serie, uno piensa cómo no se hizo antes también, como siendo una historia como tan emblemática, no sé, uno la leyó en el colegio, se ha hecho la obra de teatro, y faltaba como esa mirada cinematográfica. Sí. Que ya está. Que ya está, que ya se puede ver. O sea, nosotros nos encantaría haber tenido aún más tiempo y espacio para haber agarrado aún más de la riqueza de la novela. Entonces yo de verdad espero que esto sea también como que nuevas generaciones conecten con el libro, porque el libro es genial en sí mismo, y el audiovisual y la literatura son 2 monstruos súper diferentes. Entonces también tuvimos que desordenar muchas cosas, sacar otras, con la venia de Isabel, pero sacar mucho, y es doloroso para una historia tan rica como La Casa de los Espíritus. Entonces, esperamos que la gente disfrute la serie por lo que es, pero que además reconecte con el libro. Y ahora también tú hablaste como de las 3 cabezas, tú, Wood y la Fran.
Y también vemos dos más, yo sumaría, no sé, la misma Isabel Allende y Rodrigo Bassáez, que No, y que el muchas, en trabajo ese de caso, Rodrigo muchas Bassáez. más. Pero Cuéntanos Rodrigo, un poco como de ese trabajo también como estético de la serie, porque también uno se pregunta como frente a una producción tan grande y una coproducción, podría haber sido el rodaje en otro país, Sí, po. pero fue acá en Chile. Y eso fue algo ¿Esa que... decisión fue algo que ustedes defendieron, pidieron? Sí. ¿Cómo fue eso? Esa decisión fue algo que me siento muy responsable y honrada de haber peleado y haberlo logrado. Porque lamentablemente en Chile no tenemos incentivos fiscales. Entonces eso encarece muchísimo Exacto, las producciones. Sí. Pero para nosotros era muy, muy, muy importante que esta novela se hiciera aquí, que esta serie se hiciera aquí. Por distintas razones, para que llegara la plata a Chile, para potenciar la industria y también para mostrarle al mundo una Latinoamérica que no todo el mundo conoce. O sea, viviendo en Los Ángeles también te das cuenta que para los gringos o para algunos europeos, Latinoamérica comienza en Colombia, ¿cachai? Sí. Como se olvidan que somos un territorio súper amplio y súper diverso. Entonces, hay algo muy lindo también en la misma novela que muestra la zona central, el sur y el norte, ¿cachai? Y esa riqueza de paisaje la tenemos nosotros y hay que mostrarla. Ojalá que esto también ayude a que el gobierno entienda que no es solo para el Ministerio de Cultura, claro, que involucra a todos y muchos, que trae mucho trabajo en distintas áreas al país y que es un aporte, ya lo han visto en España, en Colombia y en Uruguay, cómo funciona el tema de los incentivos fiscales en la industria audiovisual, que ha mejorado muchísimo la economía en general del país. Entonces ojalá que esto sea como un puntapié para que ocurra en el futuro. Pero sí, fue una pelea que dimos porque era más barato hacerlo en Uruguay o en Colombia. Claro. ¿Sí? Y por suerte nos apañaron, lo logramos y habríamos llamado igual a trabajar a Rodrigo Bassáez porque amamos su trabajo, él es una maravilla de ser humano además. La gente, en un resumen, ¿quién es Rodrigo Bassáez y cuál es el rol que tiene en la Rodrigo producción? Bassáez es el diseñador de la serie. En inglés se llama Production Designer. Y acá es el director de arte, pero es que es más que el director de arte. De hecho, dentro de él está como cabeza y luego está los directores de arte también. El equipo de arte era gigantesco, gigantesco. Ahora, porque es el lanzamiento, como que me tocó ver la lista del equipo y somos más de 700 personas, las personas que éramos parte del equipo, desde la pre hasta post. Entonces, gigantesco. Y el equipo de arte ocupa un gran porcentaje de ese número. Bueno, y también Rodrigo Bassáez viene del mundo del teatro, del diseño teatral. Entonces, no sé, yo siento que es un artista tan completo, es tan sensible y siento que los recursos teatrales ayudan mucho al cine y viceversa. Entonces, yo nunca tuve ni una duda que Rodrigo iba a ser el director de arte, solo soñaba con que él dijera que sí, pero el trabajo que hizo es una maravilla. Y además vino Manuel Claro como director de foto. Manuel Claro es un chileno, pero exiliado, familia de exiliados. Él se llegó a los 4 años a vivir a Dinamarca y es el director de foto de Lars von Trier. Sí, y vino a hacer la serie que también su ojo y su delicadeza y el aporte que fue a nivel humano también para todo el equipo fue gigantesco. Entonces eso, como que creamos una alianza y un equipo muy potente, de mucho talento, pero también de un nivel humano maravilloso. Feña, y antes de cerrar esta entrevista, saber tu rol también de actriz dentro de esta serie, dentro de que, claro, estás en la producción, showrunner, pero también ese espacio de actriz. Yo llevaba 8 años sin hacer un personaje chileno. Llevaba 8 y bueno, y ahora con un acento bastante suavizado, pero 8 años haciendo mexicana, cubana, de República Dominicana, de distintos lados, puertorriqueña y no chilena. Y lo estaba extrañando, pero a morir. Necesitaba trabajar en Chile de vuelta.
y necesitaba como hacer algo nuestro, volver a sentirme chilena, no solo latina. Así es que haber tenido la posibilidad de hacer un personaje como Blanca Trueba, que además yo creo que es el personaje más incomprendido de toda la novela, porque es la más traumatizada también. Claro. Es la que tiene menos herramientas como para trabajar sus emociones. Y a mí me toca en la etapa final, que son los 2 últimos capítulos, por una cosa de edad, y la primera parte la hace mi querida Sarah Becker, que hace un trabajo tan precioso y fue tan bonito colaborar y armar este personaje las dos juntas. Pero verla, ver todo lo que ella creó como para darme el paso a mí fue un hermoso regalo. Qué lindo también. eso. Muy qué bonito. Es como muy co-crear un personaje. Muy bonito. Y también una mirada, un talento, me siento muy identificada con ella, como que la veo su energía, me acuerdo yo a esa edad, y tiene también una carrera que yo a su edad habría soñado. Claro. Entonces fue muy delicioso trabajar con ella, un gran talento nacional también. Para poner un poquito en contexto, claro, tú interpretas a Blanca Trueba, que es hija de Clara, que la interpreta Nicole Wallace, y de Alfonso, que lo hace Esteban, de Esteban Trueba, que lo hace Alfonso Herrera. Sí. Y Sarah Becker hace tu versión de más pequeña. Sí. Y en cuanto a romances, está Pedro III, que lo hace en tu edad Pablo Macaya y más chico el Nico Contreras. Exacto. Ese es como todo el panorama, Sí. porque para quien no ha leído la obra o no ha visto la película, hay mucho salto temporal entre todas estas generaciones de la familia. Exacto, son 50 años de historia, entonces era súper complejo también hacer 50 años de historia en 8 capítulos y que la gente no perdiera, porque también pasa, cuando tú estás viendo una serie y te cambian los actores, como que tenés que volver a retomar. Claro. Y ese era uno de los grandes desafíos. Entonces fue muy bonito también ver cómo los actores de distintas edades como que fueron conjugando y trabajando los personajes y se logró una coherencia muy buena, creo yo. Ojalá que les guste. Pero sí, logramos esa coherencia. Y el personaje de Trueba lo hace solamente Poncho Herrera. Toda la serie, él es el único que pasa por una transformación física, en maquillaje, también muy interesante. Y la razón fueron, dos cosas. Uno, que las mujeres vivimos en cambiando y el patriarcado se mantiene siempre igual. Eso es uno de los temas, pero principalmente fue porque los personajes femeninos parten desde muy jovencita. De hecho, Clara y Blanca también lo inician niñas pequeñas, grandes actrices también, pero niñas pequeñas. Y después pasan por la etapa adolescente. Y nosotros habíamos visto referencias de otras series en que actrices adolescentes con un talento impresionante, igual cuando les tocaba ser de 40, no tenían el peso de la vida que requieren los personajes. Aunque tienen el talento y llegan a cosas bastante interesantes, les falta Pero ya es un casting. Sí, les falta un peso de vida. Y nosotros no queríamos que a nuestros personajes femeninos les pasara eso. Entonces era súper importante hacer ese cambio, ese salto. Y es un desafío que esperamos que el público lo acepte y le guste, pero para nosotros era más importante lograr esa profundidad en las escenas que requería el personaje. Querida Fernanda, a mí no me queda pero ninguna duda que va a ser una serie hermosa y que ya tenemos muchas ganas de verla. Se estrena, este capítulo va a salir emitido el día después del estreno de La Casa de los Espíritus. Nervios, las últimas sensaciones antes del estreno, ¿cómo está la guata? Bueno, bien, ahí revueltísima, un nivel de ansiedad. Ya no tengo nervios, por suerte, porque creo que ya la suerte está echada, el trabajo está hecho, lo dimos todo, lo di todo. Así es que solo espero que la gente la disfrute, le guste y que como te digo, sea el comienzo de muchas. Maravilloso. Que así sea. Que así sea. Nos vemos. Nos vemos. Muchas gracias, Fernanda, y gracias a todos. Gracias, Fernanda. Gracias a todos.